Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Adventista del Shaddai, acá en Chillán Viejo, y a todos los hermanos y amigos que puedan escuchar este mensaje a través de los medios de comunicación que hoy existen. Es un gozo estar en las horas sagradas del Santo Sábado, teniendo este espacio de tiempo que el Señor nos concede para sintonizar nuestras almas con Él, para expresarle nuestra gratitud, nuestro loor y nuestra adoración, pero también dispuesto para escuchar su palabra y que llega a nosotros a través de la predicación cuando su palabra es expuesta, esta vez no en los púlpitos de iglesia porque no nos es permitido dada las circunstancias que aún seguimos viviendo por causa de la pandemia, pero a través de estos medios digitales, ¿cierto? Podemos compartir el mensaje de nuestro Dios. La reflexión de hoy la he titulado eh, una pregunta. En verdad es parte de una pregunta que nuestro Señor Jesucristo le dirigió a uno de los discípulos más cercanos entre el grupo de los 12, en un momento especial, en una noche especial. En verdad se trata de la última noche antes de que Él entregara su vida por la humanidad. Y dice la declaración así, voy a tomarla de Mateo 26, versículo 40, mis hermanos. Mateo 26, 40, y dice la palabra de Dios así. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Luego le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Bueno, son palabras sin duda solemnes. Tienen un valor, tienen una importancia espiritual muy grande. Es una pregunta que fue entregada, si bien es cierto, de manera directa de parte de Jesús en esa noche memorable de la agonía del Getsemaní a uno de los discípulos que era Pedro, pero también junto a Pedro estaba Santiago y Juan. Y esta pregunta revela, por un lado, la importancia que Cristo como Hijo de Dios y como hombre, y como sustituto y garante nuestro, le dio a la oración. Y en un momento en que Él como humano necesitaba tanto el auxilio divino, necesitaba tanto el apoyo de su Padre, y por otro lado, la aprobación de su Padre, porque Él se sentía, al ofrecerse llevar nuestra culpabilidad, nuestra malignidad, y al permitirse el ser nuestro sustituto y también garante, Él voluntariamente aceptó que se cargaran sobre su propio cuerpo, sobre su persona, la culpabilidad y el pecado de todos nosotros. Y mis queridos amigos y hermanos, el Señor sabía que la oración era la herramienta más eficaz para poder velar en un momento donde Él necesitaba tanto el auxilio de su Padre. Y Él necesitaba aferrarse a su Padre porque sentía la separación, sentía la malignidad del pecado, sentía el peso del pecado, de la culpa que Él no tenía, pero la tenía porque Él se había ofrecido ser nuestro sustituto. Y en esos momentos le pidió a los discípulos encarecidamente que oraran por Él, que le acompañaran en la oración. Si nosotros leemos el contexto de este versículo que hemos leído, en el verso 36, 4 versículos antes, dice el escritor bíblico, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y le pidió lo siguiente, porque dice la Escritura, y tomando a Pedro
y a los dos hijos de Zebedeo, esto es, Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense ustedes lo que vivía en esa hora, en esa noche memorable, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador. Extrañamente se pudo ver en su rostro una tristeza y una angustia tan grande que en verdad era indescriptible. Y los discípulos, cierto, que observaron el rostro de su maestro, pudieron apreciar tan extraña escena, porque él era un hombre sereno, un hombre lleno de paz, un hombre con un rostro lleno de ternura, de gozo. Sin embargo, esta vez el Señor lo ven sumirse en una extraña angustia, ¿cierto? Y en una tristeza tan profunda que sinceramente los propios discípulos se sintieron profundamente confundidos y extrañados. El escritor bíblico sigue contando, dice que Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, pero velad conmigo. Él se separó unos pocos metros, más o menos unos 50, 60 metros, a un tiro de piedra, dice otro escritor de la palabra, y allí, rostro en tierra, oraba, y lloraba, y oraba, y clamaba a su Padre, y clamaba con el alma, con toda su fuerza, ¿verdad? Él derramó toda su ser, su corazón, su mente, con todas sus energías humanas, y le decía: Padre mío, estoy enfrentando el momento más difícil. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, esta amarga copa, esta dura experiencia, este momento tan doloroso. Sin embargo, también le decía el humilde Nazareno, el moribundo Jesús: pero Padre, no sea como yo quiero, sino como tú. En medio de toda esta angustia, esta tristeza, esta angustia, este pesar indescriptible para el lenguaje humano, yo quiero seguir haciendo, Padre mío, tu voluntad. Después de este primer momento de oración intensa, donde el alma se derramó completamente delante del Padre, no debemos olvidar, hermanos queridos, que Jesús está orando como un hombre. Él está actuando plenamente como un ser humano. Y volvió a sus amados discípulos, a quienes les había encargado que velaran con él. Sin embargo, dice que al volver a ellos, los halló durmiendo. Y en ese contexto, en ese marco, el Señor le hace esta solemne pregunta a Pedro y a los otros discípulos, Santiago y Juan: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velar aquí es sinónimo de estar fundamentalmente en oración, porque la oración es el medio que el cielo nos dejó para que nosotros, al tomarnos de esa herramienta espiritual, al vivir esa experiencia, de ese acto de orar a Dios, de comunicarnos con Él, de abrirle el corazón, de derramar el alma, en verdad nosotros estamos como nunca más cerca del Señor y como nunca más protegidos del mal que nos asedia y del autor del mal. El Señor quiso de diferentes formas y en reiteradas ocasiones enfatizar esta verdad a sus amados discípulos, que ellos fueran hombres de oración. Y le dice, después de la pregunta: velad y llorad, para que no entréis en tentación. Qué fácil es entrar en tentación, hermanos, porque el tentador no es un ser, no es un necio, es un ser inteligente y perseverante, maligno ciertamente, y él tiene muchas formas, estudia las formas de lanzar sus tentaciones,
para provocar a los hijos de Dios, para distraerlos, para desviarlo de lo importante, que es estar en comunión y en relación con el cielo o con nuestro Dios. Y entonces el Señor enfatizó esta verdad: velad y orad para que no entréis en tentación. El tentador tiene muchísimas formas de lograr sus propósitos, que es desviar a los hijos de Dios de los caminos sagrados que nos conducen a la vida, del camino angosto a que nos llamó el Señor a proseguir. Y por eso Él enfatiza: velad y orad para que no entréis en tentación. Hay una realidad que se da en la vida de los seres humanos, mis queridos hermanos. El espíritu a la verdad está dispuesto. Tenemos a veces el deseo de hacer el bien. Queremos hacer el bien. Lo deseamos, lo anhelamos. Nos comprometemos con nosotros mismos. Ahora sí, voy a esforzarme por lograr este propósito espiritual. Pero muchas veces los intentos o las promesas o las decisiones se quedan en el intento o se repiten una vez, dos veces, tres veces, pocas veces, y muchas veces los buenos intentos se disuelven, quedan ahí. Porque hay una realidad en la vida de nosotros los seres humanos. Querida iglesia, somos débiles, somos criaturas que fácilmente podemos llegar a ser presa del fiero tentador, del archienemigo, que busca nuestra destrucción, que busca nuestra perdición, y que se la juega para que los hijos de Dios se desvíen del camino del Señor. Y en esta experiencia que nos llamó el Señor de crecer en la fe y de andar en sus caminos y seguir la senda de la verdad, la senda que nos alumbra la palabra, vivir el Evangelio en toda su esencia, mis hermanos, una de las herramientas básicas, una de las acciones fundamentales, una de las prácticas más importantes que tiene que vivir el cristiano, la mujer cristiana, es orar, pero orar con fervor y orar con mucha, pero mucha perseverancia. Es decir, ser un hombre y una mujer de oración. Esto es orar tanto como sea posible, tanto como sea necesario. 3 veces al día, lo mínimo, hermano. Ojalá 5, ojalá más. Y que no sean oraciones de telegrama. Que haya un momento, por lo menos 1 o 2 momentos en el día, donde nuestra oración sea, hermano, de unos pocos minutos. Ojalá de 15 minutos. ¿Y por qué no en algunos momentos de la semana o algunos días especiales pasar 1 hora en oración con nuestro Padre? El Señor le desafió a Pedro en una circunstancia y en un momento y en un contexto donde ellos necesitaban como nunca orar. Y el Señor le pide encarecidamente que lo hagan. Pero cuando el Señor llegó a ellos, le hace la pregunta: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora, no habéis podido orar conmigo 1 hora. Y dice que el Señor, después que le dijo estas palabras: por favor, velen y lloren para que no entren en tentación, dice que fue otra vez y lloró por segunda vez, repitiendo prácticamente las mismas palabras que antes: Padre mío, si no puede pasar de mí esta dura experiencia, pero lo que yo quiero por sobre todas las cosas, que se haga tu voluntad. Y vino de nuevo a los discípulos y los halló durmiendo. No había podido, en una noche donde se necesitaba tanto orar por la forma en que ellos tenían que resistir los ataques del maligno, los que fueron invitados a orar se quedaron dormidos. Queridos y amados hermanos, ¿cómo está tu experiencia con la oración? ¿Cuánto tiempo, sinceramente, usted, mi hermano, usted, mi hermana, usted, querido joven, usted, mi amigo, que escucha este mensaje, dedica al día a orar? ¿A qué hora se está levantando usted
para presentarse delante del Señor. Lo está haciendo en las horas más apropiadas, donde el alma está invitada a encontrarse con Dios, ojalá, antes del amanecer de un nuevo día, donde antes que despunte la aurora, ya nosotros estemos en la presencia del Señor, comunicándonos con Él, para derramarle nuestro corazón, para agradecerle el cuidado de la noche y para pedir su sabiduría, su conducción, su espíritu sobre nosotros, su protección, su compañía fiel y sus bendiciones para el día, su gracia. A eso nos invita el Señor. Hay muchos textos en la Biblia que nosotros podemos leer que hablan de la importancia de la oración. Por ejemplo, hermanos, cuando el Señor contó la parábola de la viuda y el juez injusto, al explicar el sentido de la parábola o la lección de fondo que el Señor quiso ilustrar, le refirió, dice Lucas, una parábola sobre la necesidad de orar siempre para no desmayar. Quiere decir, tantas veces como sea necesario. No significa que en todo momento, yo para todos lados donde ande orando, pero toda vez que yo pueda buscar el momento, la ocasión, yo puedo hacer una oración silenciosa, mental, con mi Señor. Puedo ir en un colectivo, puedo ir en un auto, puedo ir conduciendo, puedo ir en un bus o en otro medio de transporte, o puedo estar en la casa, puedo estar oscuro, puedo estar en diferentes lugares y nadie me puede prohibir ese privilegio, ese gozo, esa oportunidad preciosa que el cielo me concede de poder sintonizar mi mente con Él a través de la oración. Por cierto, el Señor quisiera que nosotros tengamos nuestra oración formal, nuestro lugar de oración, nuestro rincón de oración, pero, hermano, es un privilegio que el Señor nos concede de poder presentarnos delante de Él para buscar su sabiduría, su fuerza, lo que mi alma necesita para crecer y para proseguir en la lucha y en nuestra preparación para el gran día de su segunda venida. El apóstol Pablo dice a la iglesia que debemos vivir fervientes en la oración. A través del apóstol Pablo se dijo a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar. Quiere decir tanto como sea necesario. Sin embargo, yo quisiera en esta hora meditar en unos pasajes tan cortitos, pero tan lindos de este pequeño gran libro, querida iglesia del Shaddai, llamado El Camino a Cristo. Todos sabemos que orar es, en términos muy sencillos, como lo escribe ella, la sierva del Señor, orar es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. La oración, ¿cierto?, no baja a Dios hasta nosotros, fundamentalmente, sino que nos eleva a nosotros hacia Él. Por cierto que el Señor vendrá o escuchará la oración de sus siervos, de sus siervas, que elevan a Él su clamor, cierto, su plegaria con sinceridad. El Señor Jesús, dejándonos claro de que con confianza podemos invocar el nombre de nuestro Dios, tratándolo incluso de Padre, con toda seguridad, diciéndole a los discípulos que incluso podrían decirle Abba Padre, es decir, Papito Dios, Papito querido, o Diosito querido, Diosito mi Padre. Formas cariñosas como nosotros nos podemos dirigir al gran Dios. La mensajera de Dios dice en el Camino de Cristo, página 94, los efectos que ocurren cuando las personas descuidan la oración, mis hermanos. Dice, por ejemplo, un pensamiento aquí, que las tinieblas del malo circundan a los que son reacios para orar. Otra versión dice que las tinieblas del malo cercan a los que descuidan la oración. ¿Quiere usted que el diablo lo circunde o esté cerca suyo? Hermanos, si usted quiere que eso ocurra, no ore. Pero si quiere que eso no ocurra, ore.
y ore mucho. Porque si hay una escena que el enemigo no soporta, queridos hermanos y hermanas, es ver a un cristiano de rodillas. Esa es la escena que quebranta el corazón del enemigo. No lo puede soportar. Huye de nuestro lado, se arranca, busca esconderse. No soporta en su corazón ver a un cristiano elevando con sinceridad y humildad una oración a Dios, allí al trono de su gracia y en el nombre de su Hijo. Admirada por esto, la profeta de Dios se pregunta, dice, ¿por qué será que los hijos de Dios son tan remisos para orar? ¿Por qué será que los hijos de Dios son tan escasos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Sin oración incesante y vigilante, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y fríos. Queridos y apreciados, ¿cuánta importancia tiene entonces el que nosotros podamos practicar mucho más de lo que lo hacemos hasta aquí, la oración? Hay una cita que me llama tremendamente la atención y la comparto con ustedes también. Está tomada del libro El conflicto de los siglos, página 573, párrafo segundo. Y dice así la profeta de Dios: bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las sagradas escrituras serán vencidos por sus ataques. Qué tremenda declaración, querida iglesia. Bien sabe el enemigo que todos aquellos a quienes induce a descuidar la oración y el estudio de las escrituras serán vencidos por sus ataques. De ahí que invente cuánta estratagema le es posible para tener las mentes distraídas de los hijos de Dios. Nuestra amada iglesia ha hecho mucho esfuerzo a través de sus casas editoras de pedir que varios de nuestros escritores escriban mucho sobre la oración en el último tiempo. Y también se hizo un libro de compilación de citas titulado La oración, de nuestra hermana Elena de White. Se lo recomiendo para que usted lo encargue a través de su director o directora o encargada de publicaciones. Allí se muestra cuánto necesita nuestra alma de orar más al Señor. En la Biblia nosotros encontramos muchas oraciones que nos pueden servir de ejemplo y que nos pueden darnos la más absoluta seguridad que a pesar de nuestra indignidad humana, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestra flaqueza, de nuestras caídas, de nuestras derrotas muchas veces, de nuestro fracaso, si nosotros perseveramos en una vida de oración, estamos dando el paso más seguro en la dirección correcta. Elena de White habla de 3 cosas que son básicas para mantenernos en la fe, fundamentales, vitales. Y la primera de ellas es una vida de oración. Y a eso te quiero invitar, amada iglesia del Shaddai, para que practiquemos a nivel personal esa oración privada, esa oración personal donde nadie debe interferir, donde usted personalmente se dirige a nuestro maravilloso Dios. Y Él entenderá y escuchará su oración. Hágalo con la seguridad que aunque usted es indigno y aunque somos indignos, si nosotros lo hacemos en el nombre y en los méritos de Cristo, el Hijo de Dios, nuestra oración será escuchada. Y pedir la intervención y la ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude también a interceder por nosotros en los cielos, como dice el apóstol, con gemidos indecibles. También insto a los
jefes de hogar, a los sacerdotes del hogar, a los papás y también a las mamás, busquen la manera de juntar a la familia para que no pase el día sin que la familia se reúna para tener algún momento de oración. Ojalá temprano, a veces no siempre es posible, dependiendo de las agendas, de las actividades de cada uno, pero sí al caer el día. En la noche, júntense los miembros de la familia y oren, dediquen tiempo para orar. Y cada uno vaya experimentando, ojalá, un crecimiento en la experiencia de orar, hermano, porque esto hace temblar al enemigo y las victorias espirituales se logran primero y fundamentalmente sobre nuestras rodillas. Las victorias sobre las fuerzas del mal, las victorias sobre nuestros malos hábitos, el salir de nuestros fracasos, el crecer en la gracia, el desarrollarnos, el sentirnos útil, hermano, pasa por la experiencia de permanecer más de rodillas, porque allí estoy más cerca del Señor, en el mejor refugio que puede existir y donde mi fe está siendo enriquecida y nutrida para que tenga la vitalidad y la fuerza de seguir adelante en el crecimiento espiritual y en lo que implica mi preparación para el gran día de la segunda venida de nuestro Señor cuando venga a buscarnos a este mundo. Por supuesto, tenemos que practicar la oración en momentos cuando nos servimos los alimentos, ¿verdad? Cuando nos visitamos, cuando nos podíamos reunir, ¿cierto?, en nuestros templos, pero ahora en las reuniones virtuales, nuestra iglesia virtual, ¿verdad? Cada uno con las plataformas que más se han podido acomodar, pero que seamos cada vez una iglesia de más oración. Que en este sentido el Espíritu de Dios nos ayude para imitar a Cristo y para atender el consejo del Señor, para imitar a esos grandes hombres que aprendieron en sus rodillas a confiar en Dios y que llegaron a ser héroes de fe, que se destacaron en el buen testimonio y en el servicio a Dios y a su causa, que fueron paladines de la verdad y poderosos testigos de la verdad celestial en la generación en la cual vivieron. La historia, digamos, religiosa, la historia en general, en el mundo occidental fundamentalmente, ¿cierto?, debe recordar en la parte de lo que fue la vida del gran reformador Martín Lutero. Los escritos sagrados, a través de este mismo libro, El conflicto de los siglos, dice que Lutero oraba 2 horas al día. Otros comentaristas dicen que oraba 3 horas al día. Y hermanos, todos sabemos que Lutero llegó a ser un hombre poderoso porque fue un hombre de oración. Nosotros también sabemos, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día con la ventana abierta que daba hacia Jerusalén como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel fue un hombre de oración. Pablo, ¿cierto?, era un hombre que permanentemente llamaba a la iglesia, dice, orando en todo tiempo, cuando sea necesario hacerlo. Y él en sus viajes de mañana, de noche, ¿cierto?, buscaba ese tiempo para estar a solas con Dios. Y el ejemplo mayor lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, donde la Biblia da testimonio que dice que hubo muchas veces donde fue observado por los discípulos y él se apartaba a un lugar desierto muy temprano, antes que amaneciera el nuevo día, y allí el Señor se apartaba fundamentalmente para orar. ¿Y qué le pedía al Padre? Bueno, la Biblia dice, o el Espíritu Profecía agrega esto, dice que el Padre lo despertaba de su sueño y le decía, hijo de Dios, levántate. Y él se levantaba primero para orar. Y en su oración le decía, Padre, en este nuevo día pido que me llenes de tu amor para poder impartir de tu amor. Y que tu Santo Espíritu sea conmigo y me puedas bautizar con el Espíritu Santo. Bueno, imitemos eso, hermanos queridos. Pidámosle en oración matutina, temprano, Padre, en este nuevo día, lléname
de tu amor. Lléname de tu presencia. Que tu Espíritu sea sobre mí, para que me haga nueva criatura en Cristo, para que pueda tener desarrollados los dones del Espíritu, para que se desarrolle fruto espiritual en mi vida, en mi experiencia, para que pueda ser tu servidor, tu testigo fiel, para que pueda identificarme con tu causa, ser tu servidor, tu servidora. Por eso quiero invitarte, amada iglesia y queridos amigos, ante tu realidad personal. Solo tú conoces lo que es tu experiencia personal, privada, íntima. Solo tú sabes cuáles son tus luchas, tus problemas personales, tus necesidades más profundas. Ábrele tu corazón al Señor, cuéntaselo al Señor. Él te escuchará, Él te oirá. Él escucha la oración sincera y humilde de sus hijos, pero hazlo en el nombre del Señor. Ora por tus seres queridos. Si eres padre, ora por tu esposa, ora por tus padres si están vivos, ora por tus hijos, por tus hijas, ora por tus hermanos, por tus parientes, los que están en la iglesia y los que no se han convertido. Ora también por tus vecinos, pero seamos como dice el apóstol Pablo en este caso. Oremos, él dice, por todos los hombres. Yo quedé asombrado el haber tenido el privilegio y la experiencia de haber conocido un amado hermano allí en la ciudad de Osorno. Y él venía de la iglesia pentecostal, fue pastor de una de las iglesias pentecostales. Y él un día me invitó a participar de un grupo que él tenía que los llamaba los guerreros de oración. Y este hermano oraba todos los días 1 hora. Al principio a mí me costaba, pero pude participar con él. Y sabe, hermano, que yo me di cuenta que era un hombre con poder. Todos los años ese hermano llevaba 10, 12, 15 almas a los pies del Salvador. Y la gente venía a buscar consejo en él. Y Dios hacía cosas maravillosas a través de nuestro amado hermano. Sí, hay muchos de nosotros que a lo mejor podríamos hacer grandes cosas para el Señor si orásemos más de lo que lo estamos haciendo hasta este momento. No nos olvidemos lo que decía, lo que leíamos del conflicto de los siglos, ¿cierto? Satanás busca cualquier estrategia, cualquier forma de distraernos con tal que no oremos. Incluso a él no se preocupa que nosotros estemos muy ocupados en la iglesia con tal que no oremos. Podríamos incluso dedicar horas y horas a estudiar la Biblia, pero si no oramos, a él no le preocupa. Nosotros, si estuviera todo normal y pudiéramos ir todos los días a la iglesia, a cantar, a escuchar la predicación, pero si no oramos, Satanás no está preocupado. Sí se preocupa cuando nosotros oramos, porque sabe que con la oración Él no puede estar cerca de nosotros. Y la oración me acerca a mi Salvador, me acerca a ser más maravilloso, que más me ama a mí, que está interesado en mi felicidad presente y eterna, porque Él quiere llevarme a su reino celestial. Él me compró a precio de sangre, dio su vida por mí, porque me amaba con amor infinito y eterno, a mí y a usted, a todos nosotros. Que el Señor nos ayude para que en este santo día podamos meditar en estas cosas y podamos tomar decisiones de ser hombres y mujeres de más oración que lo que hemos sido hasta aquí. Que en este sentido la bendición de Dios sea con todos vosotros, ahora, en los días venideros, ahora y por siempre. Amén.